Hola, mi nombre es Abril y creo en Dios. Y este vídeo probablemente es el vídeo que más, más me va a costar hacer y más me está costando hacer porque me da miedo. Me da miedo porque al final en esta sociedad pues queremos agradar, queremos ser aceptados, ¿verdad? Y a veces como abrir nuestro corazón delante de los demás es complicado y hacernos vulnerables nos cuesta. Llame la primera, ¿no? Y, y cuando Abril está de buen rollo y cuando Abril está happy flower y tal, se le es bastante fácil comunicar porque pues es hablar contigo, ¿no? Pero lo que es ya sentarme aquí contigo y contarte algo que para mí es lo más importante de mi vida. No sé por qué me asusta tanto, supongo que es porque para mí la fe es algo que me ha salvado. No quiero hacer ningún tipo de corte en este vídeo, no quiero poner música, quiero que sea de tú a tú, quiero que sea completamente cercano, o sea, estoy aquí contigo y quiero que lo veas todo tal cual es. Y estoy asustada, no te voy a mentir. Me asusta hacer esto muchísimo. Y hace muchísimos años que le doy vueltas a este tema, ¿no? Abril, haz un vídeo hablando de Dios, Abril. Es como que Dios me dice, ¿no? Constantemente a mí eso. Y yo nunca he querido hacerle caso. Porque he tenido un miedo impresionante a hablar de Dios por no ser aceptada. Por ser rechazada incluso, ¿no? Por la fe, ¿no? Que a veces, pues, es como algo tan profundo y tan mío con Dios que me cuesta hablar a veces de ello. Pero igual que Dios siento que me ha dado muchísimos dones, creo que uno de ellos es la comunicación y creo que esto no sé por qué hace tanto tiempo que lo siento en el corazón que lo tengo que hacer, que no sé por qué lo tengo que hacer, pero ahí estoy. Y, pues sí, me llamo Abril, tengo 20 años. Ahora mismo estoy viviendo en Valencia, estoy aquí en mi piso y es una tarde normal de domingo en la que estaba viendo un documental y estaba hablando de la fe y demás, estaba viendo una cosa relacionada, ¿no? También con la fe y he visto a otra persona emocionarse por la fe y por un momento estaba tranquilamente en el sofá de mi casa, o sea, aquí, y ha sido como, wow, tengo que hacer esto ya, pero ya, no sé. Buah, me está costando mucho hacer esto. Bueno, que eso, que soy Abril y que hace 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hace 6 años, perdón, es que no soy buena contando, no me acuerdo, a los 14, bueno, hace un poquito más, hace 6 años que acepté a Dios en mi vida y que empecé a seguirle, ¿no? Pero hace más, desde los 12 años que escuché de Dios por primera vez y yo escuché de Dios en unos campamentos de verano que se llaman La Arcada Camps y yo tenía 12 añitos y a mí nunca me habían hablado de Dios en mi familia no me habían hablado de Dios, en mi día a día no me habían hablado de Dios, ¿no? Pero fui allí, ¿no? Y como que en la Arcada, en ese lugar, en medio del bosque, son unos campamentos que además, pues eso, son en medio del bosque, duermes en tipis, literalmente duermes en tipis, es alucinante.
lo que hacen con los niños y cómo hablan del amor a través de las historias, ¿no? Las famosas historias. Pues bueno, eso es un campamento básicamente donde se hace muchísima aventura y muchísima actividad física, pero aparte de eso, todo eso está relacionado con la fe, ¿no? Y me llevaron ahí y yo pregunté quién era Dios, como pues que es una pelota, ¿no? O sea, a mí me hablaron de Dios y para mí fue perdón. Y lo bonito es que no os penséis que me hablaron de Dios como rollo, niña, tienes que creer en Dios, porque tal, porque cual. Para nada, o sea, a mí me hablaron de Dios en un círculo con 10 chicas mientras me contaban una historia y una de mis compañeras dijo, sí, porque Dios y no sé qué. Y claro, yo me quedé así y dije, Dios, ¿pero qué dices? Entonces, claro, yo escuché Dios y como para mí era algo desconocido, pues lógicamente pues pregunté, como siempre hago, porque muchas cosas no tengo ni idea, entonces yo pregunto. Y pregunté, entonces me dijeron, ¿quieres saber quién es Dios, tal, no sé qué? Y claro, me lo dijo mi monitora de ese campamento. Y yo, pues claro que quiero saberlo, pero igual que quiero saber, pues no sé, porque el cielo es azul, yo qué sé, ¿sabes? O sea, en mi mente eso, pues bueno, yo quería saber, ¿no? Y esa monitora a mí pues me empezó a hablar de Dios. Y yo aluciné porque no entendía nada. Yo no entendía absolutamente nada. O sea, yo era como, ¿qué me estás contando? Y a través de todas esas palabras a mí me entró una curiosidad muy grande porque una cosa que tengo es que soy muy curiosa. Entonces, pues empecé a investigar esto que me contaban. Entonces, me acuerdo que me regalaron como un Nuevo Testamento y demás, como una Biblia, porque yo la pedí, o sea, porque yo no entendía nada y dije, yo quiero entender esto. Y yo, ¿no hay algún lugar donde me explique esto? Entonces me dieron un Nuevo Testamento, ¿no? Y yo tenía 12 años y me lo llevé a mi casa y ¿sabéis qué hice? Lo empecé a subrayar entero, me lo empecé a leer en plan, guata, no sé qué. Y cogí una libreta y en una libreta empecé a preguntarme, o sea, empecé a escribir todas las preguntas que yo tenía, porque yo tenía muchísimas preguntas. Y yo no sé por qué tenía tanta curiosidad, o sea, nunca lo he sabido y a día de hoy tampoco lo sé porque ese abril de 12 años tenía tanta curiosidad. Pero bueno, supongo que entraba en los planes de Dios, ¿no? Pero literalmente yo cogí ese Nuevo Testamento y vamos, y es que tenía tantas preguntas y yo pensaba, pero ¿por qué hay pobreza en el mundo si Dios existe? ¿Pero por qué hay guerras? ¿Y por qué hay tal? ¿Y por qué pasa esto? Porque si Dios existiera todo esto no pasaría, o sea, es que no lo entiendo. ¿Y por qué hay enfermedades? Porque si existe un Dios, ¿por qué hay enfermedades? O sea, yo no comprendía nada, o sea, decía, perdón, vamos, no, o sea, no lo entendía. Entonces, claro, yo tenía un montón de preguntas. Yo me cogí mi libreta y yo me apuntaba a todas las cosas. Y al campamento del año siguiente, porque yo me enamoré de los campamentos, me encantaba, quería ir siempre porque me lo pasaba súper bien, iba con gente de mi edad, era todo súper divertido. Entonces yo tenía tantas dudas que me llevaba mi libreta y yo iba preguntando. Entonces pues nada, me acuerdo una vez en una ruta que hicimos una caminata y fuimos a dormir como en una ermita y tal, que yo tenía como, yo qué sé, no sé, es que era una cría, pues 13 años o así, iba con Sammy, que Sammy fue, bueno, pues era un monitor, bueno, en ese momento era uno de los actores de ese campamento de verano porque se hacía un poco de teatro y tal, y él actuaba. Y yo cogía a Sammy durante 3 horas, durante toda la ruta, y me iba como libreta, y yo me acuerdo que le empecé a hacer de preguntas, o sea, le hice tantas preguntas porque yo no comprendía nada. Pero esas 3 horas para mí es que a día de hoy me acuerdo que fueron claves porque comprendí muchísimas cosas, pero muchísimas. O sea, de verdad que Dios puso a Sammy ahí para yo entender muchísimas cosas, ¿no? Y luego puso a personas como Mireia, que fue la primera persona que me habló de Dios, esa monitora, ¿no? Que a mí me habló de Dios. Fue impresionante, ¿no? Toda esa experiencia. Entonces, pues yo me tiré como 3-4 años así. O sea, yo lo único que sabía era que yo en la arcada me sentía súper bien. Yo en la arcada era súper feliz, me lo pasaba genial. Había como algo en la arcada que en el instituto no estaba, ¿sabéis? Había como, no sé, ese algo que en ese entonces para mí no tenía nombre, pero a día de hoy lo tiene y es Dios. O sea, Dios estaba presente allí y lo sé y es muy fuerte porque a día de hoy, claro, miro hacia atrás y digo, wow, ¿no? Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque
a día de hoy, que ya han pasado pues esos 6 años desde que acepté a Dios, ¿no? Luego yo resolví todas estas dudas, entonces como resolví todas estas dudas y comprendí, entonces acepté a Dios, me fui en medio del bosque con Damaris, con una de mis monitoras que tenía en ese entonces, y dije, yo quiero aceptar a Dios en mi vida, pero esto me da muchísimo miedo porque yo no entiendo nada. Claro, pensar que, yo qué sé, a mí en mi casa no me hablan de Dios ni de la fe ni nada, entonces yo estaba en un terreno completamente desconocido para mí y fue como, no sé, no sabía qué hacer, pero bueno, yo me dejaba llevar. Entonces, pues me dejaba llevar por lo que sentía en mi corazón y yo dije, pues sí quiero aceptar a Dios. Y le dije a Damaris, yo tengo mucho miedo porque a mí me daba miedo Dios. O sea, a mí Dios me daba miedo porque no lo conocía. yo es que no sabía nada. Entonces, claro, cuando empecé a resolver dudas, pues comprendí muchas cosas, pero le pedí a Damaris que estuviese en ese momento y Damaris estuvo ahí. Nos fuimos en medio del bosque y yo dije en voz alta, me acuerdo perfectamente, le dije, Dios, yo tengo mucho miedo y yo no te conozco, pero yo quiero conocerte y yo quiero que estés en mi vida y que transformes mi vida como tú quieras. Fue como un momento muy especial de mi vida y me acuerdo que abracé a Damaris, pero yo cuando abracé a Damaris, esto pues me parecía una locura, pero para mí abrazar a Damaris en ese momento fue como si Dios me abrazase. Lo que decía es que la fe es algo que yo, pues, yo lo que sentí en ese abrazo no puedo explicarlo, no con palabras, realmente es algo que para cada uno es completamente distinto y es un mundo distinto, ¿no? La fe, cada persona la vivimos de una manera y pues lógicamente pues yo la vivo pues, de mi manera y en ese entonces yo tenía, pues eso, era una cría, tenía literalmente 14 años y me acuerdo que estaba asustadísima, pero yo me acuerdo que abracé a Damaris y se me pasó todo. Empecé a llorar, pero a llorar de alegría, o sea, estaba yo de verdad, o sea, sentía un gozo, una paz, y dije, guau, esto es lo mejor que he hecho en mi vida, o sea, estaba feliz, estaba muy feliz. Y entonces, bueno, luego, pues igual que pasan cosas súper bonitas y aceptas a Dios, también pasan cosas complicadas y mi vida se empezó a complicar bastante. Cuando yo acepté a Dios, justo después de aceptar a Dios, vino una prueba muy grande a mi vida y fue muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil porque es que no sé cómo decirlo. Esto no lo quiero decir. Señor, esto no lo quiero decir. Yo cuando acepté a Dios, luego estuve con un chico, el cual fue muy difícil, muy, muy difícil, porque, bueno, no puedo. No quiero contar esto. Perdonad. Y esto lo voy a publicar, abrir, esto es loca, tío. Yo estuve con un chico al cual, bueno, con el que yo realmente no quise estar. Es un poco difícil de comprender. No quiero ser muy explícita porque es algo que no... Esto cuesta. Bueno, conclusión, yo estuve con un chico el cual las cosas fueron muy, muy complicadas. Empecé una relación con ese chico con 14 años, 15, creo que iba a cumplir 15 años, de los 14 a los 15 justo cuando acepté a Dios. Un chico, joder, es que esto sí lo subo a internet, Dios. Un chico que está completamente perdonado, pero que me las hizo pasar. Es una de las pruebas más difíciles de mi vida, o sea...
desde la inocencia, ese chico jugó conmigo en todos los sentidos, ¿no? Y yo no tenía nada. O sea, hacía 2 meses estaba aceptando a Dios y de repente me estaban utilizando. Fue muy difícil salir de allí y yo siempre mantuve esa posición y esa firmeza de decir, no, yo soy Abril positiva, Abril puede con todo, o sea, muy así, ¿no? Y yo gestioné una herida muy dura con Dios y no me atrevía a contarles nada a mis padres. Era un pobre niño que tampoco fue bien educado, con un padre maltratador y es una pena, porque los padres tienen una gran labor. Iba a decir tenemos, pero aún no soy madre, pero tiene una gran labor, ¿no? Y cuando tú no enseñas y educas bien a tus hijos, pues tus hijos inevitablemente van a hacer lo mismo que tú. Y si tú eres un padre que maltratas y un padre que... pues ¿qué va a hacer tu hijo? Pues lo mismo. Entonces me tocó vivir eso y fue muy difícil, ¿sabes? Porque era una niña. Era una niña completamente inocente, vulnerable. Y bueno, pues eso, llevé una mentira muy grande a escondidas. Delante de todo el mundo todo estaba bien, pero yo por dentro estaba que no quería continuar, ¿no? Porque me estaba haciendo sufrir muchísimo, ¿no? Entonces, pues al final cuando abusan de ti en ese sentido, ¿no? Y cuando juegan contigo y cuando tal, no sabes qué hacer porque te sientes completamente sola en ese sentido y es muy fuerte porque yo jamás me sentí sola. O sea, jamás me sentí sola, o sea, es muy fuerte. Pasé una herida muy grande y a mí físicamente y psicológicamente me estaban machacando por todas partes, pero fue muy bonito porque eso me ayudó muchísimo a conectar con Dios en todos los sentidos. Y wow, porque ahora miro hacia atrás y aún me emociono porque lógicamente es algo que ha sido muy impactante en mi vida, o sea que me ha generado una herida grande, ¿no? Que años más tarde pues he ido, bueno, pues eso, gestionando, pero sobre todo quien lo ha gestionado es el de arriba. Y yo me acuerdo que es que yo cada noche, o sea, durante el día yo estaba feliz, era una niña feliz, todo genial. Pero por la noche yo solo lloraba, porque no me atrevía a salir de allí, no sabía cómo hacerlo y me daba mucho miedo contarle a mis padres que estaba viviendo algo así porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza aceptar que alguien estaba... que alguien estaba pues haciendo lo que quería conmigo, ¿no? Entonces... Dios, no quiero hacer esto. No voy a cortar nada de esto. Todo esto va a salir a la luz. O sea, esta soy yo, estoy teniendo ahora mismo una lucha interna que flipas porque no quiero contarlo, pero sé que quiero contarlo a la vez. Bueno, que después de aceptar a Dios me vino esta herida tan profunda. Yo me acuerdo que eso durante el día yo estaba súper feliz, pero por la noche me venía toda la tristeza porque tenía un dolor muy grande. Yo no quería estar con ese chico, no quería ver a ese chico. A mí ese chico me daba muchísimo miedo. Y yo no sabía cómo salir de allí. Entonces es fuerte porque éramos 2 críos. Pero es que replicas lo que ves. Y eso se hizo, ¿no? Y desde la inocencia a veces se puede hacer muchísimo daño y sin saber aún más, ¿no? Y eso sucedió y fue muy duro porque yo no comprendía.
y me echaba toda la culpa a mí. Y fue muy, muy difícil entender que no era mi culpa. Y que la culpa al final tampoco importaba en ese sentido. Para mí eso fue una prueba muy grande. Pero me mantuvo más cerca de Dios que nunca. Porque dormía abrazada a la Biblia. De hecho, es muy fuerte que me haya puesto a grabar aquí. No he sido consciente de que tenía esto aquí, ¿sabes? Dormía abrazada a este libro, a esta Biblia. Esto es una Biblia que yo tengo tuneada porque soy así de friki. Y yo me acuerdo de que dormía y ponía la cabeza aquí y me dormía así. Porque tenía mucho miedo. Y como no me atrevía a hablar, pues yo solo lloraba abrazando la Biblia y pidiéndole a Dios que eso cambiase. ¿Cómo te quedas si te digo que eso cambió? Y eso cambió instantáneamente. O sea, yo creo que recé tanto, lloré tanto y pedí tanto a Dios, pedí tanto entendimiento que me lo dio. Entonces, pues luego aparecieron personas increíbles en mi vida, personas que a día de hoy me han marcado en todos los sentidos, personas que sin ser conscientes me ayudaron a salir, o sea, no, puede que ni lo sepan, pero gracias a muchas personas que Dios puso en mi vida en ese entonces salí de ese dolor tan profundo también, ¿no? Y yo me acuerdo que yo solo, porque yo además he vivido en un pueblo y toda la gente de este campamento y tal, pues no era de mi pueblo ni nada, entonces yo me sentía muy sola también ahí donde he vivido y tal. Me sentía muy sola y yo me acuerdo que me ponía de rodillas en mi habitación y yo le pedía a Dios, ¿no? Y le decía, papá, dame amigos, sácame de aquí. Yo no puedo con esto porque no estaba feliz, ¿no? Y pues tenía una herida muy profunda y lo que os digo, me sentía completamente culpable por lo sucedido. Pero bueno, luego entendí que eso era una prueba más de fe y es muy bonito porque Dios me mantuvo ahí y Dios me consolaba, y todas las noches que abracé la Biblia y todas las noches que oré y recé y le pedí a Dios por amigos, y le pedí a Dios por salir de allí, y le pedí a Dios por cómo hacerlo porque yo no sabía cómo hacerlo, Él actuó y Él lo hizo. Así que Dios ha hecho tantas cosas por mí que como yo no puedo hacer algo así por mucho miedo que me dé. A mí hacer lo que estoy haciendo me está dando muchísimo pánico, me da bastante miedo. Porque es contar tu vida y tus cosas a gente que no conoces y asusta, pero como yo no voy a hacer eso con todo lo que ha hecho Dios por mí en mi vida, ¿no? Y bueno, Dios ahí me enseñó que el perdón, o sea, incluso aunque nos duela muchísimo y a alguien nos haya generado muchísimo daño, el perdón es la clave de todo. O sea, el perdón es la clave de todo. Yo tuve que perdonar a una persona que me machacó en todos los sentidos. O sea, que es que me hizo pasar los peores 4 meses de mi vida. Pasé fatal. Entonces entendí que el perdón, bueno, yo no lo entendí, lo entendí gracias a Dios porque Dios lo puso eso en mí, ¿no? Pero comprendí que el perdón era la clave de todo y me perdoné a mí misma y le perdoné a él, a este chico, por sus actos, ¿no? Sin hablarlo, o sea, ni cara a cara ni nada. Yo simplemente me puse de rodillas, os lo voy a contar. Me puse de rodillas en mi habitación, me puse de rodillas, agaché la cabeza y dije, papá, yo no sé cómo perdonar a esa persona porque me ha hecho mucho daño. Y yo llorando muchísimo. Pero yo no quiero sentir este sentimiento, yo quiero perdonar, quiero sanar esta herida, quiero que tú la cierres, quiero que tú la sanes. Y lo repetí, lo dije 25 veces, no lo dije 25, no sé cuántas veces lo dije, pero
Le pedí a Dios de corazón que sanase esa herida y que me enseñase lo que significaba el perdón. Y pues me escuchó. Porque Dios dice una cosa y es que pedir se os dará, ¿no? Y yo pedí y Dios me dio. Dios siempre responde y escucha que de verdad que Dios quiere tener una relación contigo. Yo sé que es muy difícil de comprender esto. En un mundo en el cual tenemos tantos dioses y alabamos a tantas cosas materiales y mundanas que al final no están en esa ciencia, no están en lo verdaderamente importante, que es el amor, ¿no? Y, no sé, yo no soy nadie, yo no soy nadie para dar consejos, yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer con tu vida. Yo simplemente soy Abril, una niña de 20 años, la cual le han tocado vivir ciertas cosas en su vida y Dios ha estado ahí y me ha salvado de todas esas heridas. ¿Y cómo yo no voy a querer contarte esto si a mí me ha cambiado la vida? Gracias a creer en Dios y gracias a la fe. O sea, es que como no te voy a querer contar esto si es lo mejor que te puedo contar. Y si decidí un día abrir un canal de YouTube para enseñarte pues cosas y que me conozcas y pues crear aquí una amistad entre tú y yo y crear no enseñarte, ¿no? Un poco quién soy y conocernos, pues como yo no te voy a contar lo más importante en mi vida, que es Dios, que es el centro, que es la fe, ¿no? Bueno, gente, he necesitado parar un momento para coger un poco de fuerzas. No quería hacer ningún parón, pero lo necesitaba porque me he emocionado, necesitaba otra vez hablar con Dios y, porque es que me está dando mucho miedo hacer esto, pero bueno, voy a continuar. Y ahora que estoy un poco más tranquila, he contado como eso de esa herida esa herida, ¿no? Pero me han venido heridas muchísimo más ligeras, pero que también son heridas. Enfadarte con alguien, perder una amistad, perder a un ser querido, enfadarte con tu pareja, enfadarte con tus padres, que de repente aparezca una enfermedad en tu familia y no comprendas, que tengas una enfermedad tú y no lo comprendas. Hay tantas cosas y tantas heridas que tú y yo pues hemos podido tener o tenemos. Y sé que es muy difícil comprender cuando tenemos una herida tan profunda o cuando hay algo que no comprendemos. Sí que es muy difícil de comprender al final, o sea, lógicamente no entendemos. Pero déjame decirte desde aquí que lo que a mí más me ha ayudado en mis heridas, lo que más me ha ayudado ha sido hablar con Dios. Entonces, si tú sientes una herida muy profunda en tu vida ahora mismo, si te está pasando algo difícil, si estás luchando, batallando con algo muy duro o incluso no tan duro, por ejemplo, algo como el perdón, por ejemplo. Imagínate que tú no sabes cómo perdonar a una persona que te ha hecho tanto daño, o un ser querido que teóricamente te tiene que hacer de padre o de referente, o te tiene que hacer de madre de referente y no han estado allí. Heridas de abandono, heridas de todas estas heridas que tú puedas tener. Créeme que todos las tenemos. O sea, no estás solo. No estás solo, no estás sola. Para nada. Yo he estado ahí, ¿sabéis? Y sigo estando a día de hoy. Sigo batallando y tengo ahora mismo pues mis heridas y mis cosas. He contado esa herida tan fuerte porque es la que a mí me enseñó a perdonar, pero a perdonar con el corazón. No a perdonar de boca y ya está, ¿no? Y que a veces no hace falta ponerte delante de alguien y decirle, oye, o si alguien te ha hecho daño, no hace falta que venga esa persona y te pida perdón. Sé que es muy difícil de comprender, pero el perdón va más allá. Yo te invito a que te sientes así en el suelo, como yo estoy ahora mismo, o donde te sientas tú cómodo o cómoda y simplemente creas o no creas en Dios. Abras la boca y digas, oye,
Dios, si tú me estás escuchando, Señor, si tú me estás escuchando, si hay alguien ahí que me esté escuchando por alguna parte, yo tengo esta herida tan grande que yo no sé cómo perdonar. Así que te pido que me ayudes a hacerlo. Y yo solo quiero decir una cosa más, y es que la Abril de 12 añetes retó al cielo. Yo le dije, Señor, si existes, me acuerdo una vez que le dije, Señor, si existes, que se mueva esa silla. Yo creo que eso todos lo hemos hecho. Pero lógicamente Dios no va a mover una silla porque tú se lo digas, lógicamente, ¿vale? Eso no va a pasar, pero entenderme. Con retar al cielo me refiero, atrévete a hablar en voz alta. Atrévete a perdonar esas heridas tan profundas. Y es eso, no necesitamos tener a la otra persona delante y que nos pidan perdón. Sé que muchas veces somos bastante como de mirarnos en el ombligo. Yo la primera, soy muy egoísta muchas veces, soy súper consciente y es algo que intento mejorar, ¿no? Pero yo lo que hice o lo que hago es, no hace falta ni tener a la otra persona que te esté pidiendo perdón, sino tú mismo, tú misma, decir en voz alta, no, eso. Yo necesito sanar esta herida, yo necesito sanar esto. Yo te perdono por todo lo que ha sucedido, te perdono por esto, te perdono por lo otro. Y algo que también me sirvió y que una vez me dijo mi madre, porque mi madre tiene una lucha muy grande y tuvo una lucha muy grande y tuvo que perdonar a una persona que le hizo mucho daño, muy cercano a ella, es que se imaginó a esa persona que le hizo tanto daño como un niño pequeño, como un niño inocente de 1 año, 2 años, 3 años que no le han enseñado bien. Y si a ti te sirve, imagínate a esa persona que tanto daño te ha hecho como un niño, como una persona, como una niña, ¿no? Completamente vulnerable, que simplemente ha recibido una educación que ella o él no ha elegido. Y no estoy justificando, no quiero que se me confundan mis palabras, simplemente estoy contando que esto es como una cadena, es como una cadena. Y quien no rompe el ciclo, hay personas que rompen, ¿no? Pero van a seguir existiendo violadores, maltratadores, ladrones, asesinos, toda esta gente, porque inevitablemente estas personas, pues lo más probable es que es lo que hayan vivido en su casa, que hayan sido abandonadas, que no hayan sentido amor, que no hayan conocido otra cosa que eso que hacen. Esto es como una cadena. La película de Cadena de Favores te lo enseña muy bien, ¿no? Así que yo te animo a que rompas con esa herida tan grande y perdones. Porque si no, esto va siguiendo y siguiendo y siguiendo. Así que yo te animo a que pongas el perdón en tu vida. Por ti, por tu sanación, No, por ti no es, en verdad. Es por esa herida, pero también es por la otra persona, así que es difícil de comprender, es que no sé cómo explicarlo, Señor, ayúdame. Perdonando heridas tan fuertes, al final para ti es una liberación todo eso, ¿no? Es una manera de soltar todo ese dolor. Y no te estoy diciendo que cuando hagas esto, cuando hables con Dios, enseguidamente e inmediatamente todo va a cambiar, para nada. Las heridas están allí y cicatrizar pues tiene su tiempo y es lento, pero es posible y por eso te estoy contando todo esto. Y una última cosa que quiero decir es que yo creo en Dios porque Dios me ha cambiado la vida y Dios me ha dado la vida. La fe, la esperanza y el amor son 3 cosas que yo jamás no me quiero olvidar de ellas. Y si en unos años o si alguna vez alguien me ve perdida, por favor que me envíe este vídeo. Porque actualmente estoy completamente agradecida con Dios por todo lo malo y todo lo bueno que me ha pasado en mi vida. Porque gracias a todo ello
He aprendido tantas cosas que me siento profundamente agradecida. Así que nada, a mí me hicieron un regalo hablando de Dios, ahí hablándome de Dios. Me hicieron un regalo muy, muy grande. Y yo quiero hacerte ese regalo a ti. Y ojo, que creer en Dios no es fácil, ¿eh? Que creer en Dios no es... ¿Sabéis? Tener fe en esta vida es luchar por ir contracorriente todos los días de tu vida. Porque el mundo nos vende una cosa, pero la fe y la espiritualidad nos vende completamente otra. Dios, lo que nos enseña Dios no nos lo enseña el mundo, por mucho que creamos que sí. Y nada, y simplemente quiero, ya que este vídeo pues también es como un recordatorio para mí, me voy a poner este vídeo cuando me sienta perdida, ¿no? Y voy a sacar ahora mismo... Esto es muy fuerte. Esta es la primera carta que me escribieron hablándome de Dios. Está en catalán, pero la voy a traducir, ¿vale? Para que podáis entenderlo. Pone: preciosa, me ha gustado mucho hablar hoy contigo. No te preocupes ni tengas miedo por nada. Dios te conoce y para Él eres preciosa. No tienes por qué aceptar a Jesús este año ni el siguiente. Solo esperar, porque todo tiene su tiempo. Cuando sea el momento, estoy segura de que lo sabrás, porque Dios te lo hará saber. Todo tiene su momento. No tengas miedo de Dios. Él es el primer que te quiere tal y como eres, sin máscaras. Jesús vino a la tierra por amor. Aquí está. Cada una de las palabras que dicen aquí son las mismas cosas que me pasaron. Yo esperé, busqué de Dios y encontré. Tuve paciencia y Él actuó. Y esta carta es la carta que me escribió. Esto me lo escribió Mireia, mi monitora, ¿vale? Lo que os contaba. Y esta carta me la escribió Damaris, con la monitora con la que acepté a Dios años más tarde. Y también os la quiero leer. Y pone: Abril, ¿qué decirte? Es pensar en ti y me sale una sonrisa en la cara. Hace menos de 5 días que te conozco y he vivido contigo uno de los momentos más especiales de mi vida. Que el Señor haya elegido a una imperfecta como yo para llevar a alguien como tú a los pies de Jesús no tiene precio. Aún estoy asimilándolo. Gracias al Señor por crearte. Gracias a ti por existir. Gracias al Señor por lo que ha permitido en tu vida y por quien te ha hecho ser, por quien te ha hecho ser hoy. Perdonad, es que estoy traduciendo y me cuesta. Y gracias también por lo que no ha permitido que te pase. Tú y yo podemos hacer muchas cosas y tenemos la responsabilidad de hacerlas. Pero quiero que recuerdes que en Dios eres invencible. T'estimo, Damaris. Te quiero, Damaris. ¡Ostras! Hacía muchísimo tiempo que no leía esto. ¡Wow! A mí hace años me hicieron 2 cartas que me marcaron y Dios usó a estas 2 preciosas mujeres para iluminar mi camino
Y yo espero de corazón que este vídeo te haya servido de alguna manera. Nada, de corazón espero que este vídeo te haya servido, te haya aportado de alguna manera u otra algo, no sé. Es que no tengo ni idea si esto le va a servir a alguien o no, pero yo aquí lo lanzo con todo mi amor y toda mi luz que te mando y ojalá conozcas al de arriba porque se muere de ganas de conocerte. Nada, que gracias y que todas las preguntas y cosas que tengáis me podéis escribir por todas partes, que yo voy a intentar responder todas las dudas. Y nada, pues como decía Damaris en la carta, ¿no? Somos invencibles con Dios al lado, así que cualquier día, cualquier circunstancia en la que estés pasando, créeme que vas a salir de ahí, todo va a estar bien. Solo ten un poquito más de esperanza y busca de esa fe, porque quien busca, encuentra. A mí eso me dijeron y me pasó. Así que nada, que un beso muy grande, que gracias de corazón por llegar hasta aquí.